Y dice la palabra de Dios que viene de Efesios capítulo 5, versículos 21 al 33. Es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Para las esposas eso significa sométase cada una a su marido como al Señor. Porque el marido es la cabeza de su esposa como Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Para los maridos eso significa ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, tal como Cristo lo hace por la iglesia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. Como dicen las Escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. Esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Puede tomar asiento. Mi amor, ven aquí arriba. Come here. Yo te voy a usar como ejemplo. Ok. A ver, ¿a dónde puse mi arco? Ok. Hoy vamos a hablar acerca del matrimonio. Y cuando hablamos acerca de relaciones y cuando hablamos de la palabra de Dios, ¿verdad? Tenemos que tomar la actitud correcta. Muchas veces lo que hacemos es que tomamos la palabra de Dios y lo queremos ver como una ventana. Y entonces esta es la palabra de Dios y yo quiero aplicar la palabra de Dios hacia la persona en la cual yo estoy en relación. En este caso sería mi esposa. Yo quiero que la palabra de Dios se aplique a su vida de ella, ¿verdad? Y entonces cuando el pastor está predicando, cuando el predicador está predicando, ¿verdad? Yo constantemente estoy diciendo, no, es que esto es para mi esposa. Es que mi esposa es la que debe de escuchar esto. Háblale, Señor, ¿verdad? Señor, háblale, que ella entienda. Esa es la actitud incorrecta. Porque la palabra de Dios es un espejo para nosotros, no es una ventana. Sino la palabra de Dios es algo en la que yo veo y yo quiero aplicar a mí mismo, ¿verdad? No hacia otra persona. Y entonces este aro se convierte, ¿verdad?, en un círculo en el cual lo que yo voy a concentrarme es lo que está adentro de ese círculo, ¿verdad? En ese caso mi esposa, y me gusta, ¿verdad?, que no lo estoy aplicando a mí, sino que en este caso mi esposa no va a estar diciendo, háblale, Señor, a mi esposo, ¿verdad? Sino que va a estar diciendo, ¿qué es lo que Dios me quiere hablar a mí en esta mañana a través de su palabra? ¿Cómo yo puedo reflejar la palabra de Dios en mi vida? ¿Cómo la palabra de Dios me puede transformar a mí? ¿Cómo la palabra de Dios me puede hacer una mejor esposo, mejor esposa, un mejor matrimonio, ¿verdad? ¿Cómo esto nos va a ayudar? ¿Verdad? Y bueno, ahora lo voy a aplicar a mí para que no diga que solo a ella, ¿verdad? Yo también tengo que hacer lo mismo. Y esa es la actitud con la cual nosotros tenemos que entrar, especialmente cuando estamos hablando del matrimonio, porque sabemos que el matrimonio es complicado. Gracias, mi amor. Love you. El matrimonio es complicado. ¿Cuántos dicen amén?
Amén, ¿verdad? El matrimonio es algo que es complicado, pero es algo sumamente importante también. Incluso sabemos que es complicado porque el apóstol Pablo nos dice, les dice a los solteros que para los que puedan es mejor no casarse. ¿Se acuerdan de eso? En 1 Corintios 7 él dice, no hombre, si pueden, mejor ni se casen. Ese es el apóstol Pablo, no yo. Si pueden, mejor ni se casen. Porque en realidad sí es algo en lo que nosotros entramos que puede ser bien complicado, es complejo y toma trabajo, ¿verdad? Dile a tu vecino, toma trabajo. Toma trabajo. ¿Okay? Un matrimonio saludable, y digo saludable porque no hay matrimonios perfectos, ¿verdad? Hay matrimonios que son tóxicos, ¿verdad? No saludables, y hay matrimonios que son saludables. Y un matrimonio que es saludable no existe si no hay intencionalidad de parte de los dos. ¿Okay? Eso quiere decir que ambos, el esposo y la esposa, tienen que ser intencionales en hacer este matrimonio trabajar, esa relación trabajar y funcionar de una manera sana. Y yo creo que eso es la parte que muchas veces no reconocemos, que toma los dos. Las relaciones en nuestra vida tienen propósito, mis amados hermanos. Dios las puede usar para moldearnos más a la imagen de Cristo Jesús. Y en relación con otros, nosotros proyectamos la imagen de Dios. Que Dios dijo que el ser humano tenía su imagen, ¿verdad? Pero Dios es un Dios trino, es un Dios en relación, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y eso quiere decir que para yo fielmente proyectar la imagen de Dios, también tengo que ser un ser en relación con alguien más, de respeto, de amor, para verdaderamente proyectar esa imagen, no hacia mí, sino hacia el mundo, que sea un testimonio para el mundo de que servimos a un Dios vivo. Así nosotros proyectamos también el amor de Dios. Así que llegamos a la palabra que nosotros queremos ver hoy, ¿verdad? A la escritura que queremos ver hoy. Y inicia, ¿verdad? Y yo creo que el inicio del pensamiento es la parte más importante. Tenía un profesor que me decía, siempre pon atención a la primera oración, porque lo demás es simplemente una explicación de esa primera oración. Así que dice, ¿verdad? La palabra, sométase unos a otros por reverencia a Cristo. Ahora, no dice esposa simplemente solo usted sométase, o esposo simplemente usted solo sométase, ¿verdad? No, dice sométanse ambos ustedes el uno al otro en reverencia, por reverencia a Cristo. La palabra para someterse es upotazo, que es palabra griega. Y esta palabra significa poner bajo obediencia, el someter. Poner bajo obediencia. Ahora, les está diciendo Pablo, ¿verdad? A la pareja, al matrimonio, que ambos deben de ponerse bajo obediencia al otro. ¿Cómo trabaja eso, pastor? ¿Cómo se come eso? No entendéis. Porque no hace sentido, pero está hablando de cosas espirituales, está hablando del reino de Dios. Porque sabemos que aquí en la tierra, ¿verdad? Siempre hay alguien que quiere mandar. Siempre hay alguien que quiere poner y someter al otro, ¿verdad? Ya sea la esposa, porque hay esposas que dominan al esposo. O ya sea el esposo que quiere dominar a la esposa. Ahora yo quiero que sepan que esos son valores mundanos. Eso no es un valor del reino de Dios. Eso no es un valor en el cual Cristo quiere que nosotros nos paremos, ¿verdad? El que querer hacer someter a nuestra pareja no es algo bíblico. No es algo bíblico.
Pero Pablo nos dice, ambos deben someterse el uno al otro voluntariamente. Debe haber un sometimiento del esposo a la esposa y la esposa al esposo. Porque son un equipo y deben de trabajar juntos para que el matrimonio trabaje. Eso quiere decir que no solo es lo que yo digo, ni lo que tú dices, sino lo que acordamos como matrimonio hacer. Digan ese amén más fuerte. A ver si en Facebook pusieron amén a alguien. ¿No? A lo mejor no. Tenemos audiencia en Facebook también, ¿verdad? Hay que incluirlos también. Es acerca de lo que acordamos juntos, sometiéndonos el uno al otro, hacemos. Pablo nos da esta explicación o estos ejemplos que les aseguro son ejemplos por alguna razón. Cuando la Biblia nos dice, ¿verdad? Mujeres esposas, sométanse a sus esposos. Y Pablo lo dice específicamente, es porque no lo están haciendo. Y de igual manera que cuando Pablo dice, hombres, varones, esposos, amen a sus esposas, es porque no lo están haciendo, ¿verdad? Y entonces él tiene que hacer este punto especial, él tiene que hablar específicamente a esta situación, ¿verdad? A esta necesidad que se encuentra en esta iglesia. Y en el versículo 22 al 24 le habla a la mujer, le dice, mujer, vamos a leerla. Para las esposas, eso significa sométase cada una a su marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Y le está hablando a la mujer, le dice, mujer, debe de darle su lugar al hombre. Cuando la mujer le quita el lugar al hombre y los hace a un lado, lo menosprecia, cuando lo critica. Cuando le dices, es que tú no puedes hacerlo bien. Cuando le dices, es que mira el esposo de la hermana allá. Él sí sabe cambiar la llanta de repuesto. ¿O por qué tú no puedes hacer esto? Esas palabras no le dan el lugar al esposo. Esas palabras simplemente están ahí para menospreciar y derribar al hombre. No le están dando su lugar, no le están dando respeto, ¿verdad? Pero aquí no hay hermanas que hacen eso, ¿verdad? ¿Verdad, varones? Aquí no existe eso. En Crossroads no, eso no pasa. En Crossroads eso no pasa. Eso derriba la relación y hiere a la familia también. ¿Eh? Y a los hombres, en el versículo 25, le dice, para los maridos, eso significa, ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia. Y ahora sigue con ese tema, ¿verdad? A los hombres, ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y da ejemplo tras ejemplo, cómo Cristo ama a la iglesia, cómo la purifica, cómo pasa tiempo con ella, cómo trabaja en ella, ¿verdad? Y el hombre debe amar a su esposa como eso, como Cristo amó a la iglesia. El hombre debe darle el lugar de honor a la esposa. El lugar de honor en frente de sus hijos. El lugar de honor en frente de la familia. El lugar de honor en frente de las amistades. Porque ese es el lugar donde la esposa debe de estar. Siempre en el lugar de honor delante del esposo. Y eso quiere decir que debes de valorar sus opiniones, tomarla en cuenta en las decisiones de la casa. Yo creo que es algo que nosotros debemos de hacer más y más intencionalmente. Y le estoy hablando a los varones. Es darle ese lugar de honor a nuestras esposas, especialmente en frente de nuestros hijos. Especialmente para que los hijos también miren a nuestras esposas de esa manera. En los tiempos de Pablo, las mujeres no tenían educación, no sabían ni leer. No salían a hacer el trabajo que el hombre hacía, sino que ellas se encargaban del hogar. Hoy en día vivimos muy diferente. Mi esposa tiene su carrera. Ella
como ella dice, se quemó las pestañas estudiando, ¿verdad? Por muchos años para poder ser una RN, una enfermera. Y ella quiere ejercer esa profesión. Siendo esposa, siendo madre, siendo líder dentro de la iglesia, una pastora dentro de la iglesia, ella debe de ella todavía quiere ejercer esa profesión. ¿Por qué? Porque ella es capaz de hacerlo. Las mujeres tienen mucha capacidad, son inteligentes, educadas, pueden hacer cosas que nosotros, los hombres, a veces no podemos hacer. ¿Cuántas hermanas dicen amén? Amén. Y entonces las cosas han cambiado. Tenemos que escucharlas aún más que antes. ¿Verdad? Porque saben de lo que están hablando. Tienen mucha capacidad. Pueden ser líderes, pueden ser, ¿verdad?, managers de sus áreas en el trabajo. O sea, tienen una capacidad muy alta. Y eso es algo que no se veía ni existía en el tiempo de Pablo. O sea, a la mujer se le menospreciaba bastante. A la mujer no se le daba ese lugar, no se le escuchaba. Pero hoy en día vemos que la mujer puede hacer mucho más que en esos tiempos. Y eso también tenemos que considerarlo en el matrimonio. Antes no se le daba oportunidad a la mujer de opinar en las finanzas, porque solo el hombre traía, ¿verdad?, el dinero a la casa. Ahora a veces la mujer gana más que el esposo. Esa es una realidad en la que vivimos. Y tenemos que tomar eso en cuenta cuando nosotros tratamos de someternos los unos a los otros, ¿verdad? Que estemos trabajando juntos, bajo principios bíblicos, para que nuestra casa sea una casa que honre al Señor. Y eso es lo que nosotros queremos en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, es que nuestra relación sea una relación que honre a Dios, que le dé testimonio al mundo del Dios vivo a quien nosotros servimos. Pero hay un orden. ¿Okay? Yo quiero, ¿verdad?, hacer énfasis en este orden. Yo creo que es importante, este orden es importante. El hombre lleva la responsabilidad mayor. Me miran como que, pastor, ¿qué está diciendo? La palabra dice que nos sometamos el uno al otro, pero el hombre lleva la responsabilidad mayor. ¿A qué se refiere? ¿Cómo se traga eso? La mujer, como dije, es capaz, es fuerte, puede hacer cosas mucho mejor que un hombre en veces, pero Dios le ha dado la responsabilidad mayor al hombre. El hombre debe de tomar el liderazgo en la familia. Y eso es algo que nosotros vemos en las Escrituras. No estamos diciendo que la mujer no puede tomar liderazgo, porque en veces cuando el hombre no está dispuesto o no quiere, le toma a una Débora, a una mujer, tomar las riendas y hacer lo que se necesita hacer. Y eso yo lo creo. Pero eso no niega que a los hombres Dios nos ha dado una responsabilidad mayor de tomar nuestra posición y nuestro puesto como líderes en nuestro hogar. Y ahora digo líderes, no managers. ¿Okay? Porque hay una diferencia muy grande. A un manager se le da el título de manager y con el título viene una autoridad, ¿verdad? Que viene con ese título. Entonces tú puedes decirle a los empleados qué es lo que necesitan hacer, no porque te quieran o no porque les caigas bien o no porque pienses que tú haces un buen trabajo, sino simplemente porque tienes ese título y la autoridad para hacerlo. Pero un líder es alguien que inspira. Es alguien que trabaja con las personas para que quieran y deseen seguirle y sepan y confíen en Él, que los va a llevar por un buen camino. ¿Ven la diferencia? Y el hombre es el que es llamado, el que Dios ha designado como
el líder en el hogar. Ahora, eso no quiere decir, de nuevo llegamos, eso no quiere decir que es lo que tú dices, ¿verdad? Porque la frase importante es sométanse los unos a los otros. O sea, pero tú tienes la mayor responsabilidad. Eso quiere decir que tú tienes que ser el que inicie siempre la conversación. Tú tienes que ser el que inicie, ¿verdad? El camino hacia donde van a ir. Tú tienes que ser la punta de la lanza siempre, ¿verdad? Dirigiendo a tu familia, diciéndoles, vamos por acá. Vamos a ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque vamos a ir a alabar a Dios, porque vamos a darle la honra a Dios, porque necesitamos nuestra familia servir al Señor. Vamos a tener tiempo en la casa de oración. ¿Por qué, papá? Porque el Señor nos pide y nos dice que debemos de orar. Tú eres el que enseña. Tú eres el que ama primero. Sí, es cierto, tú eres el que va a amar primero. Aunque no sé tu historia, ¿verdad? Pero a veces las esposas se enamoran primero de uno. ¿Verdad? Yo no sé cuál fue tu situación, no sé si tú te enamoraste primero de ella o ella de ti, pero eso sucede de los dos, ¿verdad? Pero la realidad es esta, es que cuando la situación es difícil, cuando hay fricción, cuando la relación está, ¿verdad? Hay problemas, el líder es el que toma la iniciativa para restauración. ¿Me doy a entender? Y muchas veces nosotros como hombres nos ponemos, ¿verdad? Ay, es que ella no me aprecia, ¿verdad? Es que ella siempre ve lo negativo en mí. Es que ella, ¿verdad? No se merece un hombre como yo, ¿verdad? Yo hago todo, ¿verdad? Yo hago esto y yo hago todo. Yo traigo yo gano el cheque. O sea, ponemos los moños. Y mujeres también ustedes, no se hagan. ¿Verdad? Es igual, pero cuando los dos estamos así, nunca va a haber una reconciliación, nunca vamos a llegar al medio, nunca va a haber una conversación, nunca va a haber, ¿verdad? Un fin a eso. Entonces toma al designado líder a decir, ¿sabes qué? Vamos a arreglar las cosas. ¿Sabes qué? Vamos a asegurarnos que tenemos un plan. ¿Sabes qué? Vamos a salir de esto. ¿Sabes qué? Esto es lo que vamos a hacer. Y eso, ¿verdad? Es tu responsabilidad, hombre. Cae sobre ti. Tú eres el sacerdote de tu hogar. De nuevo, eso no quiere decir que la mujer no puede o no es capaz de hacerlo. Pero hombre, Dios dice que te llamó a ti. Te llamó a ti. Y hay un orden que se debe de establecer. Eres llamado a amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Y eso no es algo que debemos de tomar a la ligera, porque Cristo murió por su iglesia. Hoy en día los hombres tiramos la toalla muy fácil. Las cosas se ponen difíciles y es mejor, vámonos. Y se nos olvida que nosotros llegamos delante del altar, de la presencia de Dios, enfrente de un ministro de Dios, a hacer un pacto con esta mujer, con mi esposa. Hacer un pacto, no solo delante de los testigos, pero delante de Dios para decir, yo la voy a amar. Yo voy a estar con ella. No la voy a abandonar, no la voy a dejar. Y Dios no ha llamado a hombres débiles, ha llamado a hombres fuertes, a que seamos fuertes en Él, para que nuestros matrimonios sean tal y como deben de ser, ¿verdad? Matrimonios que honran a Dios. Y te aseguro, varón, si tú tomas ese manto, ¿verdad? De sacerdote, si tú tomas ese manto de líder, tu familia te va a seguir, tu esposa te va a seguir, tu esposa te va a respetar también. Ella va a decir, oh sí, mi esposo es un hombre de Dios, es un hombre de integridad, de carácter.
Es un hombre que quiere servir al Señor con todo su corazón. Y te aseguro que tu esposa te va a seguir. Y en ese orden hay un espacio para los familiares, ¿verdad? Para la suegra, para los suegros, para los tíos, para los primos, ¿verdad? Para todo mundo. Todo lo que rodea al matrimonio. Porque el matrimonio, ¿verdad? Es algo que si vamos a entrar a un matrimonio, hay que protegerlo. De nuevo, recuerden, Pablo dice, si no van a aguantar, ni se metan. Pero si se van a meter, hay que protegerlo. Hay que guardarlo. Y entonces para los familiares, mis amados hermanos, si sus hijos están casados, ¿verdad? Si tienen, ¿verdad? A un matrimonio que es cercano a ustedes, deben de estar orando por ese matrimonio. Deben de estar cubriéndolos en oración, en ánimo. ¿Verdad? Darles ánimo, si se puede, sigan adelante. Deben de estar siempre dispuestos de apoyar y de ayudar. ¿Okay? Ahora, hay algo que no deben de hacer. ¿Saben qué es? Entrometerse. El rol de la familia extendida siempre es de apoyo, de oración, de palabras de vida, de afirmación para el matrimonio, pero no de entrometerse en el matrimonio. Y eso es algo muy importante. Porque cuando nosotros nos entrometemos en la relación, ¿verdad?, de alguien, empezamos a crear un hueco en esa relación. Empezamos a traer división en esa relación. Aunque a lo mejor nuestras intenciones sean buenas, pero no es nuestro lugar. No es el lugar del familiar de entrometerse. Y eso es muy importante. Y a los esposos y las esposas, no metan a su familia en su relación también. Eso, lo que quiero decir con esto es, no se vayan a quejar con su mamá acerca de su esposo o su esposa. No vayan a hablar acerca de su matrimonio con ellos. ¿Saben por qué? Porque ustedes se van a reconciliar y van a estar todos felices, pero los que van a quedar mal van a ser ellos. Entonces comenzamos a sembrar. Eso se llama chisme, solo que cuando es familia aparentemente no lo llamamos chisme, ¿verdad? Es chisme. Hola, mijo. Ya está grande. Y entonces todo lleva un orden en nuestras relaciones, especialmente en el matrimonio. Pero cuando nosotros ponemos, ¿verdad?, nuestro